Cordial saludo para todos ustedes, Dios les bendiga. Mi nombre es Rubén Arias y me encuentro muy contento y gozoso de poderles a través de este video expresarles acerca de los géneros literarios que son fundamentales para nuestra comprensión de toda esta gran riqueza literaria que tenemos. Cuando hablamos de las epopeyas, estamos hablando de aquellas que son como las abuelas de lo que son las películas, ¿verdad? De aquellos superhéroes o aquellas historias escritas mejor en los libros a manera de verso, que son historias larguísimas contadas de una manera muy versátil, muy especial, donde se habla de los viajes, de las batallas, pero también nos habla de las grandes hazañas de aquellos héroes que representaban una cultura y también una población. Dentro de ello encontramos aquellas emblemáticas como la de Odiseo o la Odisea de Homero, que era la historia de aquel gran guerrero como lo fue Ulises, tratando él de verdad en esas batallas en Troya, enfrentándose a diferentes monstruos marinos, pero también en el campo de batalla, en el terreno, para lograr luego regresar a su tierra natal y donde se ven aquellas literalmente hazañas épicas para lograr el triunfo para sus tierras y su cultura. Queremos seguir compartiendo con ustedes los diferentes géneros literarios y el que tenemos a continuación tiene que ver con los dramas. Los dramas son aquellas obras literarias, ¿verdad?, que tienen que ver con la actuación y para ello tenemos que observar que para esto se utiliza lo que es el teatro puro, donde las historias son hechas no solamente para leerlas en un libro, sino que también son llevadas a estos escenarios para ser actuadas por personajes, obviamente, que se han preparado en el tema de la actuación. Y en estos escenarios es donde llevan todas las diferentes temas y problemáticas de la sociedad, de la familia, ¿verdad?, de la cultura, de la parte política, social y cultural de una sociedad. Es en los teatros. Bueno, desde épocas anteriores en Colombia era muy común ver los teatros abundar en población que asistía a ver lo que era esta parte del drama. Quizás ha cambiado un poco el tema en nuestros tiempos actuales acerca de la participación y la asistencia a estos lugares. Sin embargo, todavía siguen existiendo los teatros en Colombia donde se sigue actuando, donde aquellos libros que han sido escritos sobre novelas, sobre diferentes historias, y allí es donde se lleva a las tablas, a este escenario, cuando se habla en los telones y se empieza a exponer en estas escenas todo lo relacionado con la actuación, aquellos libretos que han preparado, las temáticas de la vida, ¿verdad? Los diferentes temas de la sociedad son expuestos sobre estos escenarios. Ahí, dentro de muchas obras que conocemos como la de Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare, ¿verdad? Y dentro de muchas otras más que se conocen, en Colombia hay muchas novelas y libros escritos que han sido llevados y siguen siendo expuestos en estos escenarios. Qué importante es este género del drama. Muy bien, continuamos con el tema de la poesía lírica, este género maravilloso. Escuchamos de fondo este instrumento de cuerda que los poetas utilizaron en los tiempos de el Imperio griego, que fue el auge de esta poesía. Y podemos observar que para los poetas era importante el acompañamiento de la música. Esto le da un adorno, una fuerza especial a este género literario. También quiero decirles que dentro de las características de la poesía lírica encontramos que es la expresión de aquellos sentimientos personales del escritor. También el uso de un lenguaje personal. Queda marcado ese sello dentro de muchos escritos de poemas líricos. También encontramos que tiene un contenido de musicalidad que acompaña los versos. De manera que
es una de esos géneros donde se une el pensamiento, la letra y la música. Muy bien, continuamos con el siguiente género que es la poesía elegíaca. Y este término proviene de elegía, que viene siendo un subgénero de la poesía lírica y se define por excelencia como ese canto o ese escrito sobre el lamento dentro de la poesía que expresa el amor, ¿verdad? En este caso, la elegíaca está dirigido hacia el duelo y al recuerdo de lo que ha pasado o que ya no existe en el presente, en el tiempo. Dentro de sus características principales encontramos que ella nos permite identificar ese sentimiento profundo de lamento, doloroso, ¿cierto? Y predomina en un ambiente de tristeza, expresando la nostalgia, la desolación y también la profunda seriedad que lleva el escritor a través de sus líneas de verso. Manifiesta también el quebranto y también invita a esa reflexión profunda. También encontramos dentro de ello que la poesía elegíaca, dentro de su estructura, nos transmite tres etapas emocionales muy importantes. La primera de ellas que tiene que ver con el shock, la parte de dolor fuerte emocional. La segunda que tiene que ver con la alabanza o recordando a manera de elogio los recuerdos y virtudes de aquel ser querido que ya no está presente. Y finalmente lleva a la tercera etapa que tiene que ver con el consuelo, que va transmitiendo esa fe, esa aceptación y la inmortalidad del recuerdo de aquella persona. Muy bien, continuamos con el siguiente género que son los poemas de amor. Se habla que en ellos están las expresiones antiguas y universales de la literatura y donde tratan la composición de expresar el autor todo ese sentimiento, profundo hacia otra persona, abarcando toda esa amplia gama de expresiones y emociones que sentimos todos los seres humanos. Dentro de estos versos se pueden expresar esa pasión, ese sentimiento profundo del corazón, del alma de cada uno de nosotros. También nos habla de la alegría, ¿verdad? Que corresponde mutuamente. Se habla también a través de los poemas de amor del dolor, del desamor, de la melancolía, de la distancia, de la devoción pura y sencilla también. A lo largo de la historia, los poemas de amor en las diversas culturas han utilizado lo que es la metáfora, ¿sí? El ritmo, la musicalidad, y es una manera para poder describir, pintar a través de la letra escrita una descripción de la belleza de la persona amada con una intensidad de afecto muy grande y especial. Bien, continuamos con otra rama de la literatura o de los géneros literarios y tiene que ver con la poesía espiritual. Cuando nos referimos a ella, también es conocida como poesía mística o poesía religiosa y dentro de su expresión encontramos eh, toda una lírica que está centrada en el alma del ser humano y que conecta con lo divino, trascendental y también que lleva a la reflexión de preguntas y temas profundos sobre la existencia. A diferencia de otras, su naturaleza es espiritual, tiene que ver con un lenguaje acerca del interior y de la experiencia de la persona y ese contacto con Dios, con la paz interior, pero también tiene que ver con la iluminación y el sentido de la vida. Dentro de ella podemos observar que hay un gran uso
de lo que es la paradoja, la metáfora, y donde en sus versos y en su lenguaje va hablando de aquella experiencia espiritual que aunque en ocasiones sale de lo cotidiano, lleva un gran recurso profundo acerca de la reflexión del amor, ese vínculo especial en un lenguaje maravilloso. También habla dentro de ella explicándonos ese deseo profundo del ser para encontrarse con lo divino. Muy bien, también mencionamos lo que es la poesía genómica, que ha sido creada para transmitir sabiduría y facilitar la memoria. En este género sapiensal que consiste en aquellos versos breves, pero con unas sentencias máximas. Se centra en expresar verdades universales sobre la vida y la conducta y el mundo. Observando un poco el origen histórico, en la Grecia antigua sobre el siglo VI antes de Cristo, hay varios autores, Simónides de Amorgos, Janófenes y también Teognis, Solón, dentro de otros que aportaron grandes conocimientos sobre este género literario. También pasó luego a Edad Media, donde se presenta en Europa, en Arabia y lo que es Persia, con recopilaciones de proverbios y máximas referentes a este tema importante. También podemos decir de la brevedad, frases cortas y memorables. Tiene un contenido moral relacionado con consejos sobre la conducta y la vida. Y algo importante también, esa universalidad que tiene aplicable a cualquier época y cultura. También tiene una versatilidad en lo que tiene que ver con el verso para rimar y memorizar. También nos deja para la literatura moderna la influencia en los aforismos y la poesía moral, de manera que este tipo de poesía es bastante importante que trasciende hasta nuestros días. Muy bien, entramos a otra parte y son los aforismos. La autoría es de este hombre, padre de la medicina, Hipócrates, que viene a ser el autor de esta línea de los aforismos, que vienen siendo esas afirmaciones, esas frases breves, ingeniosas y sentenciosas que expresan un principio y una verdad, que no necesita ir a tantos rodeos, va al grano, como decimos popularmente, nace por asuntos de la medicina y necesitaba definir algunas enfermedades. Es allí donde es el origen de los aforismos, dentro de esos elementos que podemos distinguir de ello es la brevedad. Va directo al grano. Lo segundo es que son de manera autoritaria y que tienen una verdad incuestionable. Lo tercero que también vemos en los aforismos es la parte ingeniosa. Suele utilizarse también dentro de ello lo que son la retórica, usando la ironía y también la paradoja para sorprender al lector y así forzarlo a reflexionar sobre esa frase breve dicha. También tiene dentro de lo que se conoce de los aforismos, una de ellas dice, lo que no te mata te hace más fuerte. Hay otra que dice, pienso y luego existo. Y hay otra que también dice, la vida es corta, el arte es largo. La pregunta diríamos, ¿para qué sirve en el día a día los aforismos? Bueno, vienen siendo eh, un elemento importante que llena al lector y a la persona y nos lleva también a reflexionar sobre la vida diaria, sobre también tomar decisiones, comunicar una idea y también es conocido los aforismos porque vienen a tener esas frases impactantes que captan la atención. También es de destacar que en muchas de ellas nos dejan
muchas reflexiones para la vida. Esto lo referente a los aforismos. Hablamos de los consejos, que es también algo necesario, ¿verdad? En la vida de todos los seres humanos. En algún momento o en muchas ocasiones hemos necesitado de un consejo oportuno, un guía, ¿verdad? Una persona que nos transmita un conocimiento que nos lleve a ubicarnos en algunas situaciones que se pueden presentar complejas en la vida. Históricamente, este género ha evolucionado desde las fábulas de Esopo y las manualidades de cortesía del Renacimiento hasta los libros de autoayuda y los ensayos modernos. Hay algunas pautas importantes para escribir consejos efectivos, ¿sí? Uno de ellos es que el conocimiento previo a diferentes situaciones ayuda mucho en la búsqueda de cómo guiar a ese compañero o a esa amiga a una experiencia, a una ubicación mejor en su situación. Lo que también podemos ver es que la claridad sobre la situación. Se necesita también esa voz suave, esa voz pausada, pero también el escuchar la otra parte. Se dice que no solamente es el por qué, o haz esto, o haz aquello, o haz lo otro. Es más bien en los escritos que se han dejado plasmados, es llevar al lector, en el caso de los libros, a darle una instrucción, pero también a invitarlo a la reflexión en medio de cualquier situación que esté viviendo. Esta literatura es fundamental porque ha contribuido en muchas situaciones a dar salidas y orientaciones muy especiales y fundamentales. También tenemos dentro de esta gama de géneros literarios, para finalizar, lo que son los refranes. Creo que es de gran conocimiento para todos, que es muy didáctico, ¿verdad? Porque es esos consejos de sabiduría populares y que está en medio de nuestro entorno social. Es muy característico en los refranes que ellos siempre usan la rima y ritmos internos. Por ejemplo, hay uno que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Cada uno de los refranes, en su carácter universal, nacen de su contexto local. Siempre están relacionados con situaciones de la vida diaria que implican también la época en que se han dado. También hablan los expertos que muchos de ellos no conocemos su autoría. Sin embargo, es algo que identifica la cultura de una región. Analizando los refranes también vemos que perfectamente en ellos hay una claridad, hay un enfoque y hay un el porqué. Observando también en ellos, muchos nacen de la naturaleza, de asuntos de la vida cotidiana, han dado origen a los mismos. En, en la parte general, los refranes tienen un contenido de advertencia, casi siempre van llevando a un análisis, a una reflexión. Si haces esto, tienes como consecuencia aquello, pero si haces esto, te irá bien en esto otro. De manera que de los refranes hay muchísimo que decir y también son el espejo y el archivo histórico de los valores de los pueblos y que nos permiten también traer a memoria muchos recuerdos del pasado de generaciones anteriores. En fin, los refranes son algo maravilloso dentro de nuestra literatura. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos ustedes.